Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os doy una vez más la bienvenida a Mesa de Contratación, el podcast en el que hablamos con profesionales relacionados con el mundo de la contratación pública acerca de aspectos que afectan a este ámbito tan importante de la acción de los poderes públicos. Hoy estoy encantado de tener aquí a Javier Mendoza Jiménez. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Javier Mendoza Jiménez, muchos le conoceréis como le conocí yo por Twitter bajo el nombre artístico de Contratos Reservados, pero detrás de ese nombre tan peculiar y de ese icono rojo que tiene, Javier es profesor de la Universidad de La Laguna, máster en estudios europeos por Letonia e investiga y asesora sobre contratación pública responsable en Canarias, donde hace un trabajo de localización y curación de contratos reservados. ¿Qué tal todo, Javier? ¿Bien? Bien, muy bien, encantado y te agradezco muchísimo la invitación. Pues nada, la primera pregunta es la primera pregunta que yo creo que se hace todo el mundo cuando ve tu propio nick en Twitter. ¿Qué son los contratos reservados? Ya que creo que no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Defensa, ni con los fondos reservados, ni nada. Y sobre todo, ¿por qué estos contratos son tan importantes? Bueno, como siempre me gusta comentar, tengo la versión corta y la versión larga, ¿no? La versión corta son 2 minutos, la versión larga a veces me han invitado a conferencias de 2 horas para hablar de contratos reservados. Pero Bueno, bueno, podemos encontrar un término medio sí, no, no, corta, pero no tan larga. No tan corta, pero no tan larga. yo creo que se explica rápido. Los contratos reservados son licitaciones como cualquier otra licitación, pero donde la participación se reserva, de ahí el nombre, a varios tipos de entidades. Existen dos tipos de contratos, los contratos reservados que son obligatorios, los de la disposición adicional cuarta, que están reservados a empresas de inserción y centros especiales de empleo, y los de la disposición adicional 48, que son potestativos, que esos están reservados, aunque no lo dice la ley exactamente, pero se asemejan a las empresas de economía social, a las empresas de esa ley 5/2011, donde se define lo que es la economía social. Aparte de eso, pues realmente no tienen una gran diferencia con la licitación normal, más allá de que el mercado puede estar limitado porque existan entidades de esas que he comentado que se dedican a lo que nosotros queremos sacar, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, después si quieres nos podemos extender un poco más en ese procedimiento, digamos, en ese proceso para asegurar el éxito de los contratos reservados. Pero vamos, para repetir la idea, son licitaciones normales que están reservadas a distintos tipos de entidades. ¿Y por qué están tan reservados? ¿Por qué motivo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que me voy a centrar en los de la cuarta, porque los de la 48 son un poco unicornios jurídicos, porque se ven poquitos, yo conozco 2 o 3. Es una intención del legislador, tanto europeo como español. En España somos de los pocos países que hemos puesto una reserva obligatoria de contrato. La directiva dice que son potestativos. España, junto con Hungría y Lituania, somos los únicos 3 países de la Unión Europea, hasta donde yo recuerdo, donde los contratos reservados son obligatorios. Es decir, cualquier entidad del sector público a la que se le aplique la ley de contratos debe establecer un porcentaje de reserva de los contratos. Y esto se hace porque la directiva y la ley reconoce la dificultad de este tipo de entidades, de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, por lo menos hasta ahora. Ya después, si quieres, podemos hablar de cómo pueden cambiar los contratos reservados de aquí a 15 días exactamente. Son entidades sociales, es decir, que trabajan con personas en riesgo de exclusión, en el caso de las empresas de inserción,
o de personas con discapacidad, en el caso de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Entonces la ley lo que intenta es hacerles un hueco, es decir, reservarles mercado. De hecho, el 132 de la ley reconoce los contratos reservados como una excepción a esa no limitación de la competencia por forma societaria. O sea, en cualquier otra licitación sería ilegal Claro. que se limitara por forma societaria, salvo, lo dice la ley, en estos contratos reservados de la cuarta. Claro, o sea que estamos hablando a fin de cuentas de una excepción que se permite para garantizar la responsabilidad social de la contratación pública, al menos en determinados ámbitos, ¿no? Exacto, es una manera reglada a través de las cuales la administración pública asegura también un beneficio social de la ejecución de los contratos, ¿no? Digamos que, dicho de otra manera, una manera también de aprovechar los recursos que se destinan desde la administración pública a través de la contratación con ese tipo de entidades que tienen unas características especiales. Pues de esto vamos a seguir hablando después de este pequeño corte de publicidad que vamos a hacer con una publicidad muy interesante y muy relevante para vuestro trabajo. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Estamos aquí de vuelta con Javier Mendoza Jiménez y estábamos hablando de la responsabilidad social de la contratación pública a través de los contratos reservados y quería preguntarte acerca de este momento tan crítico. Ya has mencionado hace poco lo de que puede cambiar la ley en 15 días. Supongo que también relacionado por todo el tema de los fondos europeos y demás. Y es que como, además de con la contratación responsable, más allá de esto, o sea, de los contratos reservados, la contratación responsable, ¿qué papel crees que debe jugar en este contexto de reconfiguración económica que son los fondos Next Generation? La contratación responsable yo creo que es una de las piedras angulares para toda esta gestión, ¿no? Yo no soy jurista, yo soy economista de formación, me metí en esto de la contratación pública pues hace 5 años con mi tesis doctoral y siempre me ha sorprendido la poca cantidad de datos que hay sobre un sector que genera el 20% más o menos del PIB. Yo vengo de una región como es Canarias, donde tenemos un sector que es el turístico, que genera 1/3 del PIB. Yo puedo saber hasta la talla de camisa del camarero del último hotel que hay en Canarias. Pero cuando voy a pedir datos de contratación pública, ahora Canarias, por ejemplo, tenemos un sistema de datos abiertos bastante bueno, bastante novedoso, pero de contratación pública no hay prácticamente nada. Entonces, creo que la contratación pública responsable, con una serie de cuestiones que luego podemos comentar, está llamada a ser uno de los motores para esa recuperación, porque acaba de salir el decreto o el plan de los fondos europeos. No nos olvidemos que la estructura española está compuesta por más o menos 3 millones de empresas, de las cuales 4.000 son grandes empresas solamente, o sea, un porcentaje ínfimo. Y por ahora apunta a que van a ser parte de esas 4.000 las que van a concentrar una gran parte de esos fondos europeos. Entonces nos estamos fiando un poco de lo que los economistas tradicionales llamaban el efecto de la avena del caballo, ¿no? Que si tú le das avena a un caballo, pues lo que se va cayendo del saco del caballo lo van a ir picoteando los pajaritos pequeños. Mira.
parece que vamos un poco por ahí y yo creo que la contratación responsable que necesita una cosa que es tener claro el objetivo. Muchas veces en los cursos que doy con los técnicos, con la gente que se quiera formar, hay una impresión de que cuantos más criterios sociales y ambientales tenga un contrato, mejor puede ser. Yo tengo una máxima para todo eso, es si no lo puedes controlar, no lo pongas, porque al final va a ser una cuestión que no va a tener sentido. Entonces, la contratación responsable va a ser fundamental, pero hay que dar las herramientas para ello. Sí, ¿no? Porque tú fíjate, el otro día estaba yo leyendo aquí en Canadá, en una donde también has estudiado, entre otros sitios, leía una noticia de que precisamente aquí hay una implicación muy importante, había un compromiso del gobierno federal de 2017 de que al menos el 50% de la contratación pública fuera para pequeñas y medianas empresas canadienses, y ese es un objetivo que parece que se ha cumplido, pero por otro lado parece que no se ha cumplido el otro objetivo, que era diversificar las empresas, la titularidad de las empresas, ¿no? Por ejemplo, decían que uno de los objetivos era que aproximadamente el 20% fuera de gente de las primeras naciones y, sin embargo, no parece que se haya logrado. ¿Esto en España está limitado en términos generales a la contratación reservada tal y como tú lo has mencionado, o hay otros ámbitos o mecanismos de ejercer esa responsabilidad, teniendo en cuenta esta pequeña jaula que es la Unión Europea con la protección de la competencia libre? Sí, mira, ahí hay dos cuestiones. La primera, España es de los pocos países, bueno, no de los pocos países, pero es de los países que más estrictamente regula la contratación por debajo de los umbrales comunitarios. Si por encima de los umbrales tenemos la directiva y ahí no hay nada que hacer. Pero si uno se va a los límites de los menores, y ahí, pues incluso en el Twitter, pues hice un estudio el otro día sobre las 27, 28 casi legislaciones, porque incluye Reino Unido, etcétera, etcétera. Muy buen estudio. Cualquier fan de los contratos menores debería conocerlo. Sí, sobre todo porque te das cuenta de las ideologías tan variadas. Hay países, por ejemplo Polonia, que te dice, por debajo de 30.000 euros, no haga usted lo que quiera, pero casi. Es decir, la ley se aplica por encima de los 30.000 euros. La cuestión de la limitación del contrato menor a un año es típica de Spanish, totalmente. O sea, es una cosa típica de aquí. Salvo en algunos casos concretos en Eslovenia, si no recuerdo mal, no hay nada así. Es decir, otras administraciones públicas en la Unión Europea que dicen, el valor del contrato es 20.000 euros. Pues si dura más de un año, dura más de un año. Y yo creo que además sería una manera muy interesante de atraer una pyme, porque claro, no es lo mismo que yo te compre un suministro de agua de 500 euros que te compre un suministro de agua para los próximos 5 años por 15.000 euros. Porque tú dices, vale, entonces me interesa porque durante 5 años voy a estarte suministrando. Y durante 5 años además la administración pública tiene la seguridad de que va a tener el mismo suministrador, ¿no? Entonces, yo creo que se podría trabajar mucho por debajo de los umbrales comunitarios. Hay países como Luxemburgo que por debajo de 25.000 euros pues promueve la contratación para empresas locales. Y luego están los métodos indirectos. Y aquí vamos mucho también al conocimiento del mercado. Me explico. Me encuentro con muchos ayuntamientos que obviamente lo que quieren es que contraten empresas del municipio. Y entonces la cuestión es, vale, pero tienes que conocer en qué son buenas las empresas de tu municipio. Pueden atenderte en persona, tienen un tiempo de respuesta que sea corto, trabajan con productos ecológicos, muy bien, pues entonces vamos a introducir todo eso en el pliego, vamos a valorar todo eso como criterio de adjudicación o incluso como parte técnica dependiendo del contrato. Pero creo que una de los grandes problemas de la contratación en España es que muchas veces los técnicos y la parte administrativa están desligados, ¿no? Tenía una experiencia muy bonita ayer en el Instituto Canario de Monación y Hemoterapia, donde trabajaba con los técnicos. Y les decía una cosa, y se los decía también la dirección del instituto, ustedes conocen lo que quieren. Entonces, o saben lo que quieren y lo plasman en el pliego, o se van a encontrar con cosas que no quieren. Totalmente.
Y luego la segunda cuestión es la parte también de las empresas. Es decir, las empresas hay que profesionalizarlas. La plataforma del sector público no es la más intuitiva. Tú que trabajas mucho con temas Sí, de plataformas, no es la más intuitiva, empezando porque está hecho en Java, que es un lenguaje que ya pues es como el navajo, ¿no? Se entiende a la extinción un poco. Eh, y, y yo me encuentro también con muchas pequeñas entidades, muchas pequeñas empresas que dicen, claro, es que no lo entiendo, o no me entra, no me funciona el Java, o una cosa, por ejemplo, que yo me encuentro mucho, y que yo creo que es también por no ponerte en el punto de vista de quien te va a contratar, ¿no? Un pliego con 10 anexos, y esos 10 anexos están en PDF. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el licitador? Intentar copiar el texto del PDF a un Word y luego rellenarlo, pasarlo a PDF y firmarlo electrónicamente. Entonces, empezando por eso, decir, bueno, por los anexos editables, por los en Word o por los en lo que tú quieras, ¿no? Y esas pequeñas cosas creo que son interesantes también a tener en cuenta. sí, o sea que realmente tenemos una serie de problemas, por así decirlo, de restricciones legales autoimpuestas, porque bueno, en España se considera que el margen de flexibilidad, por el motivo que sea, se va a utilizar más para robar que para implementar un programa político, por así decirlo. Y por otro lado, digamos, estas limitaciones duras operativas que se encuentra cualquiera, ¿no? El otro día me preguntaba una persona en Twitter, ¿por qué no se presentan más pymes a licitaciones? Y digo, pues mira, porque ni nos gusta perder tiempo, ni nos gusta tirarnos meses sin comer, que es lo que tardamos en Ujú. concurrir en un procedimiento abierto. Y los menores, pues cada vez es más difícil, ¿no? Y yo ha habido veces que he tenido productos o servicios que quería vender, que me han dicho, no, es que tienes que ir a un abierto. Y digo, pues, de ninguna de las maneras puedo competir yo en un abierto en este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso dificulta un poco el ejercicio de esta contratación responsable más allá de las excepciones que ha señalado anteriormente de esta disposición adicional y demás, ¿no? Sí, también hay otra cuestión que es la seguridad jurídica. Uh-huh. Eh, Ahora que empiezan a verse esos decretos de gestión de los fondos Next Generation, ¿no? Pues Canarias acabamos de sacar el nuestro, Cataluña, etcétera, etcétera. Yo echo mucho de menos una cosa tan sencilla como ejemplos prácticos. Es decir, no me digas que ponga un criterio que tenga que ver con las condiciones laborales, etcétera. Ponme una ficha. Para el Cabildo de Tenerife se ha elaborado precisamente eso, o sea, una guía con fichas donde pone el objetivo del criterio, un ejemplo de cómo se redacta el criterio, fórmulas de valoración, ojo, cosas a tener en cuenta, mecanismos de control y luego ya en otra cuestión de proyecto es cómo se relaciona cada criterio con los objetivos de desarrollo sostenible, que es una de las líneas que estoy también, que es de las que más me hace ilusión, de las que estoy trabajando, ¿no? Que esa es otra. Ahora se habla de objetivos de desarrollo sostenible para todo, salvo para la contratación pública, con honrosas excepciones. Yo desde que me metí en esto sigo esperando la respuesta a la pregunta cuánto empleo genera la contratación pública. Es decir, todo el mundo sabe más o menos, y digo más o menos, cuánto dinero se gasta en la contratación pública, pero eso qué efecto tiene. Si tenemos el 20% del PIB que no sabemos, No, no podemos no hay una evaluar, evaluación. no podemos evaluar nada. Exacto, no hay una evaluación. Yo a veces lo comento. Oye, pero ese criterio que has puesto tú, esa cláusula, ¿ha sido efectiva o no? ¿Te ha generado más problemas? ¿Qué sé? Oye, pues productos de reciclados. Y tú dices, mira, es que para esto no hay. O al final, si tú pones productos reciclados y al final todo el mundo te dice que sí, que te va a dar productos reciclados, pues a lo mejor la próxima vez tienes que ponerlo como una prescripción técnica directamente, no valorarlo. Si es algo que ya el mercado te ofrece, ¿para qué lo vas a valorar si no hay ninguna Claro, diferencia? sí, sí. Y no hay ese avance, o no se nota. Probablemente, obviamente habrá excepciones, sé de ayuntamientos, sé de entidades que lo hacen, pero son las menos. Sí, ¿no? Dependiendo un poco, a mí me da la sensación del oficio de los responsables de contratación, por un lado, y de la implicación, por así decirlo, política, no entendiendo de político mangoneando, sino de una vocación política de desarrollar esa responsabilidad, ¿no? Quizás.
Sí, y luego una cierta, y en esto me meto ya a veces cuando me invitan a alguna conferencia y hay empresas, una cierta, ¿cómo decirlo?, contradicción a la hora del comportamiento de las empresas, y me explico. Ujú. Yo he estado en conferencias con grandes empresas hablando de contratación pública responsable, de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y mi pregunta ha sido, muy bien, si ustedes están por el desarrollo sostenible, por todo esto, entonces, ¿por qué impugnan ustedes criterios sociales y ambientales? O estamos o no estamos. Es Claro. decir, los clientes son los clientes, la administración es un cliente y probablemente el cliente más importante que tengan ahora muchas empresas para sobrevivir. Entonces, bueno, ahí también es importante el papel de las empresas para involucrarse y para incluso para proponer, porque a las empresas también, y cuando hablamos de entidades sociales, es una discusión que tenemos muchas veces con ellos, cómo evitar la piratería social. Ujú. Es decir, la fundación de un gran banco, no voy a dar nombre, pero la fundación de un gran banco es una empresa social porque es una fundación y no tiene ánimo de lucro. Ahora, que el director de la fundación de un banco cobre 300 veces más que el administrativo o el administrativo, ¿eso sigue calificando como empresa social? Que los beneficios de esa fundación se usen para ciertas cosas, ¿sigue calificando como empresa social? Sí, ¿no? Pues habrá que Quizás verlo, estamos porque legislando más por el lado que es más fácil legislar y menos por otros huecos que deja la legislación, ¿no? exacto, el ánimo de lucro no divide el mundo entre buenos y malos, Claro. ¿no? Que es lo que parece que se hace. Me ha gustado la referencia que has hecho antes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también a los fondos Next Generation y a las cuestiones legales. Por otro lado, me gusta tu página, contratosreservados.com. Tienes una curación de pliegos con cláusulas y demás. ¿Qué mecanismos, por un lado, legales y por otro lado, qué prácticas crees que pueden facilitar a las administraciones públicas el ejercicio de la contratación responsable? Bueno, lo primero, son dos cosas fundamentales. Lo primero es saber lo que quieren, Ujú. porque muchas veces, quiero decir, uno saca un contrato de limpieza, por ejemplo, y ese contrato de limpieza puede tener como objetivo simplemente tener limpio, pues, no sé, los colegios del municipio, que está muy bien, Ujú. o puede tener además como objetivo otro tipo de cuestiones sociales y ambientales. Yo he visto muy poquitos pliegos que se justifique, porque no hay que olvidar que hay que justificar los criterios de adjudicación o las condiciones, etcétera, etcétera, con respecto a documentos del propio ayuntamiento o de la propia institución. Me explico. Si yo tengo una estrategia de desarrollo sostenible que, por ejemplo, quiere insertar a personas en riesgo de exclusión, Ujú. pues obviamente en cualquier contrato que sea intensivo en mano de obra, podré o deberé meter un criterio que valore la contratación de ese tipo de personas. ¿Y cómo se justifica? Pues porque, oiga, es que yo tengo una estrategia global de mi institución que dice esto. Pues claro, pues mi contrato tendrá mayor valor porque va a contribuir también a esa estrategia. Una segunda cuestión también es plantearse una medición de resultados por lo menos mínima, Ujú. para ver lo que no funciona y lo que no funciona. Y una tercera cuestión es el conocimiento del mercado. Se usan muy poco las consultas preliminares al mercado, que cada vez se van desarrollando más, pero se usan bastante poco, a mi entender. Tampoco las plataformas la plataforma de contratación lo pone fácil, porque no te permite tener alertas para las consultas al mercado. Y yo, si tuviera una empresa, obviamente no tendría 5 minutos o 10 minutos cada día para ir No. mirando, oye, haber salido. Entonces, muchas consultas yo sé que quedan desiertas. Cuando hablamos con eso con las instituciones públicas, la recomendación es la misma. Saca la consulta, ponla en la plataforma y luego con los proveedores que trabajen normalmente o con las asociaciones de empresas, mándales un correo y diles, oiga, estamos sacando esta consulta, está en la plataforma, y le mandas el enlace a la plataforma y a partir de ahí, pues, que ellos contesten. Que si no significa discriminar a nadie, pero significa que hay que asegurarse la participación de las personas. Y por último, una cuestión que está relacionada con lo primero de saber lo que se quiere, que es definir qué es para esa institución, para esos técnicos, para esas técnicas, la calidad. Ujú. Es decir,
se supone que la ley dice que tenemos que adjudicar conforme a la mejor relación calidad-precio. El precio más o menos está claro lo que es, aunque sí. habría que ver sobre eso, se puede discutir bastante, pero la calidad no está tan clara. Entonces, una actividad que hacemos en los cursos y que funciona muy bien es hacer una lluvia de ideas, de coger 4 o 5 contratos que se saquen normalmente y decir, vale, para mí, ¿cómo sería un mejor contrato? Oye, pues que los productos fueran ecológicos, ¿vale? Que si fuera un servicio de mantenimiento, por ejemplo, que me respondieran en persona, que no tuviera yo que estar marcando 1, 2, 8, no sé qué. Que además, como tengo un problema de paro en el pueblo o en el municipio o en la comunidad autónoma, pues si contratan más personas de las que el mínimo del pliego técnico, también. Ese tipo de cuestiones que realmente salen en una hora, se puede sacar sin ningún problema y que luego es relativamente sencillo pasarlos a criterios de adjudicación o a cuestiones técnicas, ¿no? Porque cuando se habla de ese plan famoso de contratación, la estrategia de contratación pública, si esa estrategia no viene con un anexo de ejemplos de criterios, va a servir entre nada y poco. Sí, Creo. sí, desde luego. Esto es una cosa que nosotros estamos trabajando, todo el tema de la ordenación de criterios y de pliegos y demás, y la verdad es que te encuentras un montón de veces, pues eso, ¿no? Que los propios departamentos de contratación se encuentran un poco perdidos también en la situación de que dicen, por un lado, como tú dices, no existen esas normas prefijadas o esos criterios o esas buenas prácticas, pero por otro lado dicen, oye, es que es la unidad gestora la que tiene que tener este criterio, claro. A mí yo me pongo lo que me digan, pero es que si la unidad gestora no tiene una claridad y quizás en ese sentido compartir prácticas sería un buen recurso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, para eso debería estar la Oriescon, yo creo, no para sacar informes sobre el contrato menor o... Bueno, supongo que todo es aprender y también todo es cuestión de agenda política, ¿no? A mí al menos me da la sensación de que la preocupación, también por motivos evidentes, en España mucho del tema de la contratación está muy vinculados al tema de la corrupción, porque hemos tenido la historia que tenemos, pero quizás eso obvia otros aspectos, ¿no? ¿No te da a ti esa sensación, quizás? Sí, fíjate que en España, al revés de la en la Unión Europea, por debajo de los umbrales comunitarios y todas estas reformas, por ejemplo, Italia, Francia, Portugal, se han centrado en una cosa. Más que en la transparencia, etcétera, se han centrado en cuantas más ofertas tengamos, mejor. Italia, por ejemplo, ha pasado a exigir, si estoy hablando de memoria, 5 ofertas para los contratos de hasta 150.000 euros. ¿Cuántos contratos en España tienen 5 ofertas o más? Muy poquitos. Es decir, por ejemplo, en las 3 ofertas para un contrato menor es exagerado, ¿no? Bueno, si se hace de una manera racional, que decir, oye, para menos de 5.000 euros, por ejemplo, el ahorro que puedes tener si pides 3 ofertas, pues probablemente sea menor que el tiempo que gastas tú pidiendo 3 ofertas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa de la que no se tiene en cuenta en el análisis de la contratación pública, que es el coste de la administración. Desde Es decir, luego. ¿cómo puede, o sea, un contrato abierto que dure 9 meses es una pasada? O sea, pues habrá que articular otro tipo de cuestiones para reducir esos plazos. Habrá que ver dónde está el cuello de botella para esos plazos, ¿no? Sí, ¿no? Porque Porque a fin de cuentas a mí me pasa un poco que no, yo creo que llevo siguiendo esto más o menos desde 2007, desde la ley de aquellos tiempos hasta ahora, y siempre se habla de desburocratizar, pero yo no paro de ver cada vez más plazos y más limitaciones y más sí, papeleo, por mucho que se diga desburocratizar. No sé si hay ahí una consistencia de criterio. yo creo que es una cuestión también de confianza, de Ujú, falta de confianza en la administración y de falta de enfoque. Sería mucho más sencillo decir, oiga, venga, vamos a darle una cierta libertad a la administración y vamos a ver qué pasa. Vamos a estar 2, 3 años. O sea, venimos de una parte de una cuestión que es, hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y teníamos de los sistemas, y creo que tenemos unos sistemas súper burocráticos, pero hoy la corrupción sigue ahí. Vamos a dar un poco más de libertad, vamos a ver qué pasa.
y donde vamos a poner el foco, el enfoque es en el control, que yo creo que es donde menos enfoque se pone. Y se hace pues mediante un sistema como si fuera auditoría, ¿no? Oiga, pues de cada 10 contratos te controlo uno. Independientemente, ¿no? Como las auditorías de cuentas, pues si es grande o es pequeño o lo que sea. ¿Vale? Pues, y si te pillo, pues Sí, sí, te levanto las patas del suelo, que decimos totalmente. aquí en Canarias, ¿no? O sea, se pone una... Y yo creo que eso sería interesante y que reflejaría confianza, porque yo sí he notado mucha desmotivación en el sector público en general y en la gente que se dedica a contratación en particular. Porque claro, es un trabajo tan titánico y que luego no depende de ellos y no lo sé. Y otra cosa que habría que ver también es pero bueno, eso ya traemos más largos, el sistema de Ujú. recursos, ¿no? Es decir, no puede ser, y eso pues también es por un tema de recursos humanos, de falta de recursos humanos en los tribunales, que yo hago una adjudicación, me he pegado casi un año con un contrato abierto sujeto a regulación armonizada y de repente llega alguien el último día de los 15 días que hay para poner un recurso, me pone un recurso y ya está el contrato paralizado otros 3 meses. Porque entre que resuelven, no resuelven, para adelante. Entonces eso también entiendo yo que Claro, claro. desanima. Eh, ¿Qué crees que habría que cambiar en las administraciones públicas ya a nivel más o menos organizativo? Hemos hablado de principios, hemos hablado de claridad de ideas, de conocimiento del mercado, de reestructuración. ¿Qué crees que es lo que tendrían que cambiar en las administraciones públicas? Que yo creo que en realidad esta implicación, todo el mundo está a favor de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego todo el mundo quiere una contratación sostenible. España es un país que se está vaciando en muchas regiones y en esto, desde luego, la unidad de mercado no es una cosa que vaya a ayudar a corto plazo. No paro de pensar en la de municipios que pueden perder masa laboral porque acaban ganando contratos públicos, grandes empresas. Pero a nivel organizativo, ¿tú qué crees que habría que cambiar? Tú dices, pues habría que, pues eso, dar más flexibilidad, facilitar la comunicación. Dime un par de cosillas que creas que puedan facilitar esto. Sí, la primera probablemente fuera la Ujú. profesionalización. Eh, Como tú comentas, hay mucha voluntad, pero claro, yo me he encontrado con casos de gente muy buena, con mucha voluntad, pero que a lo mejor son biólogos haciendo contratos de limpieza. Entonces tú dices, con todo el respeto, y sé que hay gente que trabaja muy bien, pero claro, se ven desbordados, porque no puede ser que los pliegos, o sea, los pliegos administrativos no pueden ser que tengan 100 páginas, 80 páginas, eso es una locura. Cuando realmente, muchas veces, con un cuadro resumen de 7 páginas, como mucho, sería suficiente. O sea, objeto del contrato, ¿qué necesitas para la solvencia? ¿Qué criterios tienes? ¿Cuáles son las condiciones de ejecución? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Y cómo me lo tienes que presentar? Una página por cada uno y punto pelota. O sea, pero no puede serlo, porque los licitadores, bueno, y tú lo habrás vivido. O sea, y luego pedagogía también en esos pliegos. Yo no he visto pliego con cosas en negrita o cosas resaltadas o llamadas de atención o ese tipo de cuestiones. Son muchas veces, o sea, los pliegos que reproducen la ley, ¿para qué estamos Totalmente. reproduciendo la ley? Sí, sí, y luego además, a mí me pasa muchas veces que encuentras unas condiciones administrativas que son muy difíciles para entender para la parte técnica. Y sin embargo, hay una parte técnica que es totalmente insustancial, ¿no? Que también te pasa muchas veces, pues también es normal, que te dicen. Me acuerdo, mi primer trabajo de consultoría fue un ayuntamiento que había sacado tal inconcreción en su parte técnica para una plataforma de expedientes electrónicos que tuvo 35 ofertas de tecnologías, cada una por su lado, ¿no? Y fueron incapaces de valorarlo porque la parte administrativa estaba muy bien tal, pero luego básicamente lo que decían es queremos un gestor de expediente y un servidor, ¿no? Y ese tipo de cosas la verdad es que se echan en falta desde el sector privado. Yo al menos me lo encuentro muchas veces, ¿no? Sí, también para ese tipo de cuestiones yo creo que se pierde, y yo creo que es desconocimiento o miedo. Por ejemplo, para un gestor de expediente, o sea, que es un tema de servicios de carácter, podría ser servicios de carácter Uh -huh. intelectual, etcétera, etcétera.
¿por qué no se usa más el restringido? ¿Qué miedo hay usar el restringido? La ley te lo dice. Mira, este contrato es precisamente para eso. Oye, pues haz una llamada y haz un restringido Claro. con 5 empresas. O lo que, ese caso, un concurso de proyectos. Oiga, pues presénteme un proyecto y entonces demuéstrenme usted, hagamos usted una demostración en vivo, no sé qué, y luego pues Claro. se puntúa y ya También te está. digo que es una cosa Falta. que yo creo que cada vez porque ha ido bajando, porque esto estamos hablando de 2010, ahora otra de las cosas que hago mucho es justo lo contrario, es hacer la descripción técnica para luego sacar el pliego, ¿no? Que es el otro lado y bueno, es un trabajo duro, pero muy gratificante y yo creo que al final les compensa, ¿no? Sí, sobre todo porque al final acaban Claro, comprando lo que ellos quieren, que es lo claro. interesante, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de contratos que tenían que contratar un cierto equipamiento y no pusieron bien la sensibilidad que tenía que tener y acabaron teniendo Claro, equipamiento que no les servía para sí, nada. ¿no? Ayer, por ejemplo, en el curso del Instituto Canario, que me gustó mucho, ellos decían, claro, es que nosotros tenemos este espacio para la maquinaria y nos han presentado ofertas mayores, o sea, de mayor espacio, pues obviamente pues no la voy a admitir, porque si no me cabe, ¿qué Claro, hago? ¿Tiro pero un si no lo tabique? has puesto en el pliego, luego ya impugnaciones Pero y si no, venga penas, ¿no? claro, claro, entonces la importancia también de la Claro. definición técnica, ¿no? Bueno, vamos a la última pregunta. Siempre me gusta acabar con una pregunta de imaginarnos el futuro, imaginarnos el mundo. ¿Cómo crees que sería una sociedad y una administración que ejerciera la contratación pública responsable? ¿En qué crees que nos cambiaría realmente la vida? Yo creo que habría dos cuestiones. La primera, las pymes. Y que hay que tener cuidado, porque claro, cuando se habla de pymes, una mediana Total. empresa tiene 250 Sí, sí. trabajadores, ¿eh? Y las pymes, de las pymes, pues la parte de la P sí que es el 95%, creo que era que leía el otro día en España. Entonces, yo creo que vamos más a la parte de Totalmente. la P que a la parte de las M, ¿no? De las medianas. ¿Cómo me imagino yo? ¿O qué nos traería? Pues nos traería una mayor participación de las pymes, una mayor Ujú. profesionalización también de las pymes, un sistema de evaluación donde se comunicara a la ciudadanía lo que se está haciendo, porque ahora mismo el principal método de comunicación de la contratación pública son dos. Uno, los periódicos cuando sale un caso de corrupción. Dos, la inauguración de las rotondas, ¿no? Totalmente. Esos son los dos canales de Sí. comunicación fundamentales que hay. Inaugurar cosas o salir en corrupción por el periódico, ¿no? Esas son las dos cuestiones que hay. Y creo que eso también daría mayor valor al trabajo que se hace. Es decir, no es lo mismo decir, este ayuntamiento se ha gastado 10 millones de euros en compra pública, que este ayuntamiento se ha gastado 10 millones de euros y gracias a eso se ha dado trabajo a 10.000 personas, de las cuales este porcentaje son mujeres, este porcentaje son hombres, este porcentaje tienen discapacidad, este porcentaje no tenía un trabajo antes y ahora sí lo tiene, tantas empresas son del municipio, etcétera, etcétera. Y eso es relativamente sencillo. Es simplemente después de cada contrato pasarle un formulario sencillito. Yo lo tengo desarrollado, el formulario, si alguien lo quiere, encantado de pasárselo y de colaborar sin problema. Eh, y que el adjudicatario, la empresa adjudicataria, te diga, vale, pues mira, teníamos tantas personas, tantas eran mujeres, tantos eran hombres, hemos usado tantos vehículos, de esos tantos tenían etiqueta eco, tantos eran vehículos eléctricos, tantos. Y al final de cada semestre, al final de año, se hace una suma simplemente y dice, mira, pues este es el resultado. Y creo que eso también estaría bien, que la contratación pública salga por Desde las cosas luego. buenas y no Desde solo por luego, las porque cosas no deja malas. de ser la parte, yo se lo digo a los alumnos que tengo en la universidad, se lo digo siempre cuando les pongo ejercicios de contratación pública electrónica, le digo, la contratación pública es política, ¿no? Y hacer o no hacer cambia mucho el discurso político y el desarrollo político. Y creo que este tema de la responsabilidad es donde se ve más claramente este tema, ¿no? Y luego también, por último, y Ujú. retomando lo de los Sí, contratos reservados casi para cerrar, sería interesante mira, cumplir la ley.
¿vale? No hay que olvidar que los contratos reservados los de la cuarta son obligatorios por ley y que hay que reservar un porcentaje. Obviamente luego está la trampa de que el 0,0001% es un porcentaje. Ahí la ley no te pone un mínimo, salvo que seas Administración General del Estado. Pero creo que hay voluntad y lo que hay es desconocimiento cuando al final es una cosa relativamente, y sin relativo, es una cosa sencilla de implementar. Es decir, yo tengo un reto cuando doy los cursos que es el reto de los 3 minutos, que es transformar cualquier contrato en un contrato reservado. Y nos sobra un minuto, porque son 4 cambios. Meter 4 puntos y ningún problema, ¿no? Y yo creo que sí, que es cumplir la ley, yo creo que es la mejor estrategia. Y tan sencillo, y haces el mundo algo más justo y les das oportunidades a gente que lo tiene difícil y demás. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido no solo un aprendizaje estupendo, sino ya emocionalmente pone en contexto un montón de cosas que viven muchas pequeñas empresas y que también mucha gente vive del lado de la contratación, de las dificultades que supone querer implementar algo. Y las pistas que nos has dado han sido estupendas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos a vuestra disposición y desde luego Javier, como os ha dicho, está a vuestra disposición para ayudaros en lo que haga falta con estas cuestiones. Un saludo y hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.